el Código Procesal Penal de la Nación, que se ha sancionado recientemente, implica una decisión de trascendencia política, de suma trascendencia política, porque de sus principios surgen la idea de investigar, ¿no es cierto?, con máxima eficiencia o con mucho más eficiencia el complejo escenario del crimen organizado que nos ofrece el crimen organizado y respetando garantías constitucionales, respetando las garantías constitucionales escritas en los tratados internacionales sobre derechos humanos. De alguna manera, el sistema anterior, inquisitivo, que abandonamos, nos ha mostrado que era falsa la antinomia entre garantías constitucionales y eficiencia en la persecución del delito, pues con un código netamente inquisitivo el resultado ha sido magro, ha sido malo, ha sido de colapso y ha sido de fracaso. Por lo tanto, el eje sobre el cual debemos nosotros analizar este código es eso, ¿no es cierto? Si nosotros nos salimos de esa idea, ¿no es cierto?, de que es una nueva modalidad de investigar los delitos con eficiencia y con respeto a los derechos a los tratados, a los derechos humanos, ¿no es cierto?, consagrados en los tratados, nos vamos a salir del eje. Y dentro de eso, y respecto a ello, también tenemos que tener en cuenta que este código implica acercar el proceso penal a la gente, a la víctima y a los ciudadanos, ¿no? Cosa que el código que abandonamos le da la espalda al problema de la víctima y a la gestión. Ello surge claramente de los 24 primeros artículos contenidos en el título primero, en el cual surgen los principios que van a informar todo el sistema nuevo, acerca del cual históricamente vamos a presenciar nosotros su implementación. Y así tenemos nosotros que, por ejemplo, en el artículo primero, de entrada, el Código nos dice que nos habla de las garantías constitucionales, garantías que todos conocemos, pero establece expresamente que serán las consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual está señalando cuál va a ser el estándar, en consonancia con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde el año 94 a la fecha se han venido dictando y que todos conocemos. Es decir, más allá de la Constitución y las leyes, el estándar lo fijan los tratados internacionales de derechos humanos. La oralización es clave desde el comienzo, ¿no es cierto?, la oralización de todo el procedimiento, ¿no es cierto? Cambiamos entonces y acá abandonamos el viejo sistema de escritura, el viejo sistema del expediente, ¿no es cierto?, por un sistema de litigación, donde las partes van a estar en un mismo pie de igualdad, ¿no es cierto?, es decir, una igualdad de partes, que es el segundo principio al que iba a hacer referencia, pero se va a sustituir totalmente la escritura por la oralización. Aquí nosotros, el Ministerio Público, tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser los motores de este cambio. En los procesos de implementación que se llevaron a cabo en América Latina, salvo Chile, se ha advertido como una tendencia de todos los actores del proceso penal a volver a las viejas prácticas. Es casi humano, ¿no es cierto?, volver a lo que uno sabe, volver a la cultura del expediente, de lo escrito, del trámite. Acá tenemos que abandonarlo por completo y el Ministerio Público tiene que ser un motor del cambio para evitando, ¿no?, que los distintos restantes actores vuelvan hacia el sistema anterior. Así hoy nosotros tenemos, por ejemplo, una audiencia oral donde las partes exponen sus argumentos y tenemos un juez distraído, tenemos un juez que nos bosteza, quizás desinteresado, si es que hemos llegado a hacer la audiencia, porque sabe que después tiene el expediente con el cual va a resolver y va a delegar su tarea en otra persona y firmará el fallo. Acá no va a haber expediente, no va a haber escrito, lo que no exista en la audiencia no va a existir en el mundo, entonces el juez tendrá que estar atento inevitablemente y solo después, al momento de decidir en una función que le va a ser indelegable, lo tendrá que hacer, podrá repasar el audio de esa audiencia. Pero lo que eso quiero significar que acá abandonamos el expediente para ser didáctico y nos volvemos a un sistema totalmente oral desde el comienzo, es decir, desde la formulación de cargo, desde la prisión preventiva, del análisis de la prisión preventiva, hasta, por cierto, el dictado de la sentencia.
Y el otro principio que también debemos tener en cuenta es la igualdad de las partes. Esto es un código de neto contenido adversarial donde, donde las partes van a estar en un pie de igualdad litigando hábilmente, confrontando argumentos uno contra otro para que el juez decida. Y el tercero de los que quería señalar, ¿no es cierto?, para no reiterar cosas que todos sabemos, como decía, es la desformalización de las audiencias. Esto es clave también, ¿no es cierto?, en aras a ir cumpliendo este nuevo rol. Las audiencias deben desformalizarse y toda petición debe hacerse de una manera oral, ¿no es cierto? Esto es lo único que logrará la concentración, la inmediación, es decir, que son los otros principios que están, la agilidad del procedimiento. Advierta que el código trae contemplada una sanción de remoción, incluso si el fiscal ni el juez no cumplen los plazos en un término razonable. Entonces, por lo tanto, la clave, a mi modo de ver, está en la oralidad, a mi modo de ver, y así lo establecen todos los quienes han trabajado en este nuevo código, está en la implementación de la oralización. El código es claro cuando establece la doble función, ¿no es cierto? El fiscal tiene la función de acusar y el juez es la función jurisdiccional. Por lo tanto, entonces, eso trae como lógica consecuencia de que el juez no va a poder inmiscuirse en las funciones de acusación y el fiscal, a su vez, no podrá dictar ningún acto que implique invadir la intimidad de la persona sin la decisión del juez. Pero acá yo quería señalar que el código es claro cuando dice la función jurisdiccional, o sea, la del juez, es indelegable. Y eso tiene que ver con lo que decíamos de la oralización. Es decir, el juez solo se limita él a dictar sentencia y para ello contará con una ayuda de un relator, pero no podrá delegarlo en un secretario o en otra persona que le redacte el fallo. Este código, además de los principios que ya he mencionado, implican acercar la justicia y el procedimiento penal a la víctima y al ciudadano común, ¿cierto? ¿Y cómo lo acerca a la víctima? Ya nos salimos del esquema tradicional de que el proceso penal terminaba, en el mejor de los casos, con una sentencia y una condena que iba a tener los efectos de prevención general positiva. Ahora hay otros modos de terminación del conflicto y lo que los operadores, la Fiscalía y la Defensoría, tendrán que negociar a los fines de buscar la paz social, solucionarle el conflicto a la víctima, ¿no es cierto?, con otros modos alternativos de solución del proceso, como la suspensión del juicio a prueba, la reparación del daño o la conciliación. Estos son principios tremendamente novedosos, revolucionarios, diría yo, que van a implicar romper con el viejo paradigma de llegar hacia una sentencia condenatoria, en el mejor de los casos, como digo, y buscar otros modos de solución del conflicto, en donde va a tener que estar imperado, como lo dice el propio código, ¿no es cierto?, guiado por la paz social. No quiero dejar de señalar la intervención de los ciudadanos, ¿no es cierto?, en el juicio por jurado, con lo cual estamos respondiendo al viejo mandato constitucional y va a permitir legitimar la justicia, darle legitimidad a la justicia, que la justicia no sea una cuestión solamente de los abogados, sino también sea del ciudadano. El código establece que se deberá tener en cuenta a la hora de la solución del conflicto la diversidad cultural, es decir, la costumbre de los pueblos originarios, ¿no? Con lo cual estamos respondiendo también a mandatos internacionales y a mandatos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, en tanto que deberá a la hora de resolver conflictos de una comunidad de pueblo originario tener en cuenta sus costumbres ancestrales que vienen de sus ancestros.